Bienvenidos a Disrupt Ecuador 2017. A continuación me acompaña Jorge Soto, de México. Es un emprendedor tecnológico, cofundador y CTO de Miraculous, una empresa científica que detecta el cáncer a través de una aplicación móvil. Se formó en Singularity University y con su emprendimiento promete revolucionar la detección temprana de cáncer, al ofrecer una herramienta accesible que opera en las zonas más aisladas del planeta, donde los servicios médicos son tradicionalmente ausentes. Jorge tuvo una carrera exitosa como emprendedor tecnológico y trabajó como director general de innovación cívica en la presidencia mexicana. Bueno, muchas gracias. Como decían, yo soy mexicano, pero vivo en San Francisco y les voy a contar un poco de lo que estamos haciendo en Miraculous. Y para empezar, quiero contarles algo o mostrarles algo extremadamente íntimo, y es esto es mi genoma. Esto es mi código fuente, esto es de qué estoy hecho. Son 3.300 millones de pares de nucleótidos que cuando se combinan forman mis genes. Y dependiendo de cómo se combinen esos genes, me pueden decir ciertas cosas. Se puede ver como un mapa que puede ser un poco aburrido o difícil de descifrar, hasta que le empezamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, yo siempre he sabido que soy muy bueno haciendo ejercicio, muy bueno corriendo en particular. Puedo no entrenar ni siquiera y de repente llegar a una competencia y terminar en los primeros 3 lugares. Y resulta que tengo una mutación genética en este gen, que todas las personas que pueden terminar un maratón y que compiten en las Olimpiadas también la tienen. Cuando llegué a la universidad y me metí al equipo de atletismo sin entrenar, logré calificar el equipo de atletismo y estuve compitiendo ahí. Después, obviamente, no nada más es entrenar, también me terminaron corriendo porque resulta que hay otros genes que tienen que ver con levantarse temprano o tarde, y a mí me faltan 3 para poderse levantar temprano, entonces no llegaba a los entrenamientos. Por ejemplo, también he sabido que sé nadar, pero no puedo competir nadando. Me canso muchísimo, o sea, o braceo o respiro, pero las dos cosas al mismo tiempo no me sale muy bien. Y resulta también que hay una combinación de genes, que yo no tengo esa mutación, que te permite también tener alto rendimiento con bajo oxígeno. Hoy en día, si ustedes quisieran escalar el Everest, lo mejor es que les haga una prueba genética para ver si tienen eso, para también saber qué tanto oxígeno requieren para poder subir. Y hay otras cosas también bastante interesantes que no sabíamos que tienen una connotación genética. Por ejemplo, no sé si han escuchado una cosa que se llama misofonía, que es básicamente si ustedes están comiendo y alguien está junto comiendo a ustedes y mastica y a ustedes les empieza a molestar ese sonido, eso tiene una connotación genética. Si les pasa a ustedes, eso es porque tienen alguna mutación genética en ese gen. O algunas cosas que tienen que ver también con mi estilo de vida o con mi salud. Por ejemplo, resulta que yo tengo 20% más de probabilidad que la media de tener un infarto, de tener un bloqueo de las arterias coronarias. O resulta que yo tengo nada más una cuarta parte de probabilidad de la media de tener Alzheimer. Esto no quiere decir que me va a dar, no quiere decir que no me va a dar, simplemente son probabilidades. Y con ellas empiezo a alterar o jugar con mi estilo de vida. Sabiendo, por ejemplo, que tengo probabilidad alta de que se me tapen las arterias, pues esto es bastante grave porque resulta que el medicamento, bueno, ahí no se alcanza a ver bien, pero la parte de arriba dice Praxis, es el medicamento más utilizado para eso, para desatorar las arterias. Resulta que a mí no me funciona ese medicamento. Y también el abajo dice hepatitis C, que tampoco me va a funcionar el medicamento que existe hoy en día. Entonces, analizando mis genes podemos saber a qué soy propenso y también si algún día tengo alguna enfermedad, también saber si me va a funcionar o no ese medicamento y entonces no perder tiempo, inmediatamente ir a uno que sí me va a funcionar. O, por ejemplo, si hay alguna cirugía y me van a poner morfina, o si algún día quiero experimentar, saber que soy muy propenso a ser adicto a la heroína. Toda esta información la sabemos porque hace 17 años se hizo un proyecto que se llamaba el Human Genome Project, o el proyecto del genoma humano, donde por primera vez científicos de muchas partes del mundo se sentaron a decir que teníamos que secuenciar el genoma humano. Y que una vez que entendiéramos de qué estábamos hechos, qué estaba pasando dentro de nosotros, íbamos a poder entender mejor las enfermedades y poder mejor enfrentarlas. Y este proyecto costó $3.000 millones a lograrse y se tardó 10 años en poderse hacer. Y una vez que se logró, los datos se hicieron abiertos, que cualquier investigador pudiera
tomar esos datos para hacer más investigaciones, se abrió esa base de datos y gracias lo acelerado que estamos avanzando hoy en biotecnología se debe principalmente a este proyecto. Obviamente nos dimos cuenta que no es tan fácil. Esta combinación, así como ustedes en nuestros aparatos digitales, todo está hecho de ceros y unos a nivel más bajo, en nuestros cuerpos y en el de nuestros animales y en nuestras plantas y todos los seres vivos de este planeta, está hecho también de combinaciones de 4 letras, de una A, de una C, de una G y de una T. Y dependiendo de cómo se combinen y dónde se combinen, esas son las mutaciones genéticas que tenemos y que no tenemos, que les acabo de mostrar. El proyecto costó $3.000 millones, pero secuenciar un genoma completo costaba $100 millones. Hoy en día este costo ha caído radicalmente, casi estamos llegando ya a los $1.000 para secuenciar un genoma humano completo. Se logra gracias a máquinas como esta es una secuenciadora, es una máquina que cuesta casi $1 millón y obviamente no funciona nada más como le meto sangre y me secuencia y me entrega. Es mucho más complejo que eso y voy a regresar un poco a esto. Pero al final lo que quiero decirles con esto es que la tecnología existe, la tecnología es bastante buena, pero es muy compleja de utilizar y normalmente funciona simplemente en centros muy especializados, con gente muy especializada que tengan altos presupuestos. Regresando a esta gráfica, no sé si ven esa línea naranja que se ve ahí que dice Ley de Moore. Entonces, no sé si conocen la Ley de Moore. La Ley de Moore es lo que ha empujado a la economía de Estados Unidos en los últimos 50 años. Y básicamente lo que dice es que el poder de procesamiento de las computadoras se duplica cada 18 meses. Y eso es lo que hemos visto en el ritmo acelerado desde que teníamos nuestras primeras computadoras en los 80s, que no teníamos idea qué íbamos a hacer con ellas, hasta hoy nuestros iPhones y nuestras computadoras personales que no podemos ya vivir sin ellas. Entonces, si regresamos a esta gráfica, vemos como la Ley de Moore no es una exponencial, parece una línea recta. Y eso es porque la biotecnología está avanzando 8 veces más rápido. Es decir, lo que nosotros vimos en los 80s y cómo avanzó la revolución digital, en la revolución de la biotecnología y de la salud, esto está avanzando 8 veces más rápido. Y esto es apenas el principio. Apenas este año hay 1.600.000 genomas que se van a secuenciar completamente de humanos. Esto está explotando radicalmente y mientras más vayamos democratizando y haciendo mejor nuestras tecnologías, esto va a seguir explotando. Nos puede dar información como esta, por ejemplo, este es uno de los primeros proyectos que se ha hecho en Latinoamérica, se hizo en México por la Universidad de Stanford, y lo que analizaron fue a 1.000 mexicanos de distintas zonas del país, y lo que pudieron, cada uno de estos colores representa obviamente una zona, pero también un perfil genético distinto, y lo que pudieron identificar, por ejemplo, una persona de esta zona de Sinaloa y una persona de esta zona de Mérida, son tan diferentes como un japonés y un alemán, genéticamente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que es la segunda parte que hicieron, pues muy probablemente los medicamentos y las enfermedades a las que estas personas son propensas son distintos. Entonces hicieron precisamente medicamentos para neumonía en esta zona y en esta zona del país, los resultados de cómo funcionaban fueron completamente distintos. Y esto obviamente nos tendría que hacer mejor para decidir política pública y también para saber cómo mejor distribuir los medicamentos. O también, ¿qué pasa cuando empieza ya a haber discriminación genética? Hay una ley en Estados Unidos y en Europa que no te permite preguntarle a las personas que contratas en el trabajo sobre su ADN, pero no dice nada de la educación de las escuelas. Y este es un caso que pasó el año pasado en una escuela de Palo Alto, cerca de San Francisco, donde había un niño ahí que tenía una mutación para fibrosis quística y llegó otro niño que también tenía esa mutación de fibrosis quística. Y es una enfermedad muy, muy delicada cuando ninguno de los dos estaba enfermo, simplemente tenían la mutación. Pero cuando 2 personas tienen la misma mutación y uno se enferma, muy probablemente el otro también se va a enfermar. Entonces los papás del niño que ya estaba ahí demandaron a la escuela y corrieron al otro niño. Obviamente esto fue un caso que llegó hasta la Suprema Corte, pero hoy en día no hay nada que nos diga si esto es legal o no es legal. O, por ejemplo, también nos ha permitido entender a estos primos que tuvimos que se extinguieron o los extinguimos, que son los neandertales. Y una de las principales cosas que más nos sorprendieron es que todas las personas que tenemos antecedentes europeos o asiáticos tenemos entre un 2 y un 4% de genes neandertales. Yo, por ejemplo, estos son mis papás. Mi papá tiene muchísimo de neandertal, como ven arriba. Y yo, que soy el de hasta abajo, soy el que menos tiene. Y, bueno, no se alcanza a ver bien, pero aquí lo que hice es estas variantes cómo influyen en mí. Por ejemplo, en mi caso, mi estatura, quizás por eso soy chaparro, tiene que ver con mis genes neandertales.
Pero hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, el virus de papiloma humano nos lo pasaron los neandertales. Algunas alergias nos las pasaron los neandertales. La depresión también se predice que nos la pasaron ellos. Nosotros les dimos a ellos tuberculosis y les dimos otras enfermedades que probablemente los extinguieron. Pero también ellos nos dieron algunos genes que nos permitieron sobrevivir en la era del hielo, en ese entonces. O, por ejemplo, también nos permite conocer otras especies, no nada más a nosotros mismos, especies que se fueron hace cientos de años, por ejemplo los mamuts, donde ya se secuenció completamente el genoma del mamut, y esto sí no es ciencia ficción, realmente no hay nada tecnológicamente hablando que nos detenga para revivir un mamut. Una cadena de ADN dura 1 millón de años. Sí es ciencia ficción decir que podemos revivir dinosaurios, porque ellos se fueron hace muchos millones de años, pero si hay una especie que se fue hace menos de 1 millón de años, sí podemos revivir esa especie. Entonces, ahora la pregunta es ¿para qué querríamos hacerlo? Pero tecnológicamente hablando no hay ninguna limitante de que lo podamos hacer o no. Entonces, ¿qué está pasando? Por primera vez en la historia de este planeta, la naturaleza ya no decide qué evoluciona, qué se extingue y cómo evoluciona. Somos nosotros. Estamos alterando radicalmente el proceso de selección natural que ha funcionado por cientos de miles de años, y estamos encontrando que tenemos un poder impresionante para poder alterarlo. Y sabíamos leer el genoma humano, como les decía, pero no sabíamos editarlo, no sabíamos cambiarlo. Hasta en el 2013, cuando se descubre, se analiza mejor el sistema inmunológico de las bacterias en la Universidad de Berkeley, y se descubre este método que se llama CRISPR, que básicamente lo que vieron es muy parecido a cómo funciona el sistema inmunológico de nosotros, que por ejemplo si usted les da varicela, ya no les puede volver a dar varicela porque nuestro sistema inmunológico ya sabe qué es la varicela, y ya cuando llega el virus nuevamente ya lo ataca. Bueno, en las bacterias sucede lo mismo. Ellos tienen pedazos de código que se repiten, de código genético que se repiten, que no hace absolutamente nada, pero cuando llega un virus a atacarlos, cortan el pedazo de código genético de ese virus y se meten en esos pedazos vacíos de código, y ya el virus forma parte ya del código genético de la bacteria. Y esto es hereditable. Si a nosotros nos da varicela, y ya no nos va a volver a dar, pero a nuestros hijos sí les puede dar varicela. En el caso de las bacterias no. Y sorprendentemente es extremadamente fácil de utilizar. Entonces, ya hay muchísimos experimentos. Por ejemplo, hay unos que se están haciendo y que funcionan hoy en día en laboratorios, que es ¿qué pasaría si extinguimos a los mosquitos? ¿Qué pasaría si los hacemos estériles para que no se puedan reproducir y acabamos con la malaria, con la chikungunya, con el Zika y con el dengue inmediatamente? Ya está comprobado esto en laboratorios, simplemente no sabemos obviamente cuál es el riesgo de que liberemos estos mosquitos genéticamente modificados en la naturaleza. Pero obviamente hay otras cosas también que tienen que ver con editarnos a nosotros mismos. Y apenas estaban los científicos discutiendo sobre, bueno, cuáles son las implicaciones éticas y morales de empezar a editarnos nosotros mismos, de quitarnos genes que no nos sirven y no, cuando en China ya hicieron una modificación genética de embriones. Y en el Reino Unido también hicieron otra, que es completamente avalada por el gobierno, pero esto nos lleva, como les decía, tecnológicamente hablando no hay nada que nos limite para el día de mañana poder editar o diseñar nuestros bebés. Queremos que tenga el gen para poder correr más rápido, queremos que tenga el gen para que no tenga misofonía, queremos que él tenga el gen para que no sea adicto a la heroína, etcétera, etcétera, que tenga una mejor visión. Entonces, tecnológicamente hablando, no lo podemos hacer hoy en día, pero en la tendencia que estamos llegando, vamos a poder hacerlo quizás en los siguientes 5 años. Y obviamente, y esto es lo que quiero platicarles más, que es el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que más nos están matando a nosotros. 1 de cada 3 personas que están aquí sentadas va a tener cáncer. Y es una enfermedad que no entendemos, es una enfermedad donde nuestro propio cuerpo se voltea contra nosotros y no entendemos cómo detectarla temprano y cómo atacarla de manera eficiente. El 25% del cáncer en mujeres es prevenible y el 33% del cáncer en hombres es prevenible. Y además, si ya tenemos cáncer y se detecta en etapa temprano, el 90% de las personas van a poder sobrevivir. Entonces estamos entrando a esta era de medicina personalizada, donde, regresando a esto, la tecnología existe para que podamos entender mejor. Pero obviamente es un proceso muy complejo y bastante caro que requiere un expertise técnico muy avanzado y unos presupuestos muy avanzados. Y sí, el costo de secuenciamiento, como ven aquí en rojo, está cayendo radicalmente, pero
todo lo que se hace antes de que esa muestra llegue a la máquina y todo lo que se hace después, eso todavía no se puede hacer. Y todavía por eso, cuando en Latinoamérica, la mayoría de los países queremos hacernos un estudio genético, tenemos que mandar nuestra muestra a España o a Estados Unidos porque no podemos hacerlo aquí. En México, yo que conozca, tal vez hay 10 secuenciadoras, en Colombia que conozca hay 2, en Chile hay una, no sé cuántas puede haber acá, pero no es nada más un tema de presupuesto, un tema también de qué tan complejo es utilizarla. Y esto es precisamente lo que estamos resolviendo primero. ¿Cómo hacemos eso completamente fácil y accesible? Y nuestro objetivo es poder democratizar el diagnóstico molecular, que le llegue a la mayor cantidad de personas, no necesariamente en la casa de ustedes, pero sí en la clínica de la esquina, para que cualquier persona pueda hacerse un diagnóstico independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente si puede o no pagar esos estudios hoy en día muy caros. Y nosotros lo que empezamos a hacer es, bueno, ¿cómo podemos automatizar eso? ¿Cómo lo podemos hacer fácil? Y empezamos imprimiendo en 3D. La primera de hecho fue de madera, ponías ahí la muestra de la persona, sucedía ciertas condiciones de calor, de temperatura y de magnetismo, que es lo que hace que la muestra suceda, y luego con el celular podías detectar qué estaba cambiando de color y qué brillaba y qué no brillaba, y con base en ello podrías identificar ciertos biomarcadores. Imagínense, este es el proceso. Aquí voy a poner primero lo que es hoy en día. Entonces, si hoy en día alguien te saca sangre y va a buscar algún problema genético tuyo, tiene que hacer esto, y para esto es una máquina y una persona, esto es otra máquina y otra persona, otra máquina, otra persona, otra máquina, otra persona, otra máquina, otra persona, y son 2.5 horas de tiempo de alguien que tiene un doctorado o un postdoctorado. Nosotros lo que hacemos es, metes la muestra en la máquina, le pones play y en 5 minutos tienes exactamente el mismo resultado y es completamente comparable. ¿Cómo funciona? Imagínate que es un laboratorio en un chip del tamaño de su celular, que tiene este arreglo, y abajo de este chip tenemos ciertas zonas de calentamiento, tenemos ciertas zonas de magneto, ciertas zonas de optics, todo lo que hace un laboratorio, y aplicando potencial y la receta secreta podemos mover la sangre y los enzimas que necesitamos para que la muestra se pueda hacer. Entonces, cuando decimos que nada más son 5 minutos es porque realmente nada más pones la sangre y luego todo lo demás sucede de manera automatizada. Ya estamos operando nuestro laboratorio en San Francisco, ahí nos llegan las muestras, y la idea es que en un año nosotros podamos llevar estos aparatos a las clínicas de la esquina, al Neighborhood Lab. Y en Latinoamérica estamos trabajando mucho. Lo que estamos buscando son biomarcadores, ya sea pedazos de ADN, pedazos de RNA, pedazos de microRNAs, pedazos de proteínas, que puedan decirte ya sea propensión de enfermedades o que ya tienes una enfermedad o si te va a funcionar o no un medicamento, dependiendo de las aplicaciones. Y para un ejemplo muy rápido de qué son estos sensores, estos biomarcadores, una historia muy breve. Una vez cuando llegué, yo estudiaba en Monterrey, en el norte de México, y cuando regresé a mi casa para el verano, y mi papá me recibe en la terminal de autobuses, me subo al coche y el coche estaba así, todo lo que podía brillar en el tablero estaba brillando, y le dije que si no quería hacer algo al respecto, y me dijo, sí, quiero llevar a alguien que me desconecte el tablero porque ya no quiero ver esas señales. Y esa es una manera de ir por la vida que puede funcionarle a algunas personas, pero así como nuestros coches tienen estos tableros y estos sensores que te dicen que algo está saliendo mal, nuestros cuerpos también lo tienen. También nos dice que algo está saliendo mal, y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que tenemos que detectar en etapa temprano y lo que tenemos que detectar de una manera democratizada. Y un ejemplo muy rápido para cerrar es cáncer de estómago. No va a ser nuestra primera aplicación, pero es algo que hemos hecho mucho en Latinoamérica. Cáncer de estómago es el segundo o el tercer cáncer más mortal de Latinoamérica, dependiendo del año, se lo pelea con cáncer de colon. Pero 3 de cada 4 personas mueren con este cáncer. ¿Y cómo se diagnostica cáncer de estómago? No ha cambiado en 50 años. Te meten un tubo, una cámara por la garganta, y si el médico ve que hay algo sospechoso, toma algunas biopsias, y luego procesan esas biopsias y después de mucho tiempo te dan los resultados. En México las listas de espera son de 8 meses en el sector público para hacerte una endoscopía. En Chile, cuando no vives en Santiago, hemos visto que las listas de espera son de más de un año. Y una vez estábamos en Colombia y justo la nota principal del diario era que había vuelto una persona a la lista de espera para hacerse una endoscopía. Entonces, si en 8 meses tú tienes cáncer de etapa temprana, cuando llegas a la endoscopía ya es muy tarde. Pero detectarlo en etapa temprana tienes un 90% de sobrevivir. Entonces, lo que hicimos trabajando con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y la Universidad Católica de Chile fue buscar si podíamos detectar cáncer en etapa temprana con sangre, y efectivamente etapa 1 y etapa 2 y etapa 3 y 4 son completamente diferentes de personas sintomáticas pero sanas, y esto lo pudimos replicar en Chile, Lituania y en Latvia.
¿Y qué significa esto? Significa que hoy en día de 100 personas que tienen síntomas y que requieren hacerse una endoscopía, solamente una realmente tenía, entonces la lista de espera es muy grande. Con una prueba así, 75 personas se pueden ir a su casa y saber que no tienen cáncer, que se tomen un Pepto-Bismol o otra cosa. Y obviamente esto funciona mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Estos son Helicobacter pylori y pepsinógenos, que es como lo hacemos hoy en día, versus lo que nosotros detectamos que está allá arriba con 90% de eficacia. Todo lo que les conté es una nueva tendencia que ya existe aquí con nosotros. Latinoamérica nos estamos quedando fuera de ello, no necesariamente porque no queramos estar parte de esto, sino porque los presupuestos son muy altos, no son accesibles, los aparatos son muy complejos y todo se está centralizando en ciertos hospitales en algunos países del mundo. Nuestro objetivo es poder democratizar el acceso a diagnóstico molecular, a pruebas moleculares en general, obviamente independientemente de dónde vengas, de qué acceso médico tengas y del nivel socioeconómico de que vengas. Muchas gracias. Hay una persona más que quisiera invitar a participar en esta conversación, que es Wesley Marino, que es el presidente ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Wesley, si nos quieres acompañar. Jorge, tú entraste, esta idea sale de Singularity University, y ahora cuando nosotros pensamos en Silicon Valley, mucho de lo que vemos es la idea de que los emprendedores quieren reemplazar a su mamá con tecnología. Y por eso crean Uber para tener un chofer y crean otra aplicación que les entrega la comida a domicilio y otra aplicación que les hace, no sé, la lavandería. Y esos son los tipos de innovaciones que estamos viendo. ¿Por qué optaste por este camino de enfocarte en el tema de salud? Porque conozco bien tu background y no habías trabajado mucho en salud antes, pero ¿qué pasó en Singularity para que tú quisieras enfocarte en un tema como la salud y como el cáncer? Al final de cuentas, a mí lo que me apasiona es, soy ingeniero, entonces me apasiona resolver problemas, y creo que el sector salud, una vez que empecé a aprender de ello, y luego, obviamente, como todos, probablemente todos los que están aquí, después de tener una experiencia personal sobre el tema de cáncer, creo que es una industria que seguimos descubriendo. Es una industria donde no entendemos lo que está pasando. Ya no es disrupción incremental como ahora quiero que me llegue la lavandería a mi casa, sino hay muchísimo campo por descubrir. Entendemos quizás un 5% de lo que sucede dentro de nuestros cuerpos y a nivel genético. Entonces, es un área donde podemos seguir abriendo fronteras y descubriendo cosas nuevas. Bueno, yo además quería primero felicitarte por el trabajo que estás realizando y comprometerte a que pongas al servicio de nuestra comunidad la democratización de la salud a través del uso de las tecnologías que tanto nos hace falta. Creo que las historias humanas son generalmente las que inspiran a los emprendedores sociales y digitales como tú para poder desarrollar estos resultados. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú las barreras de entrada a los países latinoamericanos, sobre todo en la relación con los gobiernos? Porque me imagino que el poder flexibilizar a los gobiernos sobre el uso de las nuevas tecnologías todavía debe ser uno de los grandes desafíos. Sí, claro, y no sé si es nada más un tema del gobierno, es un tema de la poca inversión que hemos hecho en estas tecnologías, en esta nueva manera educativa de llevar a estas tecnologías. Nosotros empezamos en México la empresa y nos fuimos a Estados Unidos no necesariamente porque tuvimos un problema con el gobierno, al contrario, creo que nos daban muchísimos apoyos, fue más bien porque teníamos que encontrar pues a las personas que nos ayudaran a hacer esto y no las encontrábamos en México. Y en particular en San Francisco, que es un hub de innovación donde tienes las universidades como Stanford, como Berkeley, como UCSF, ahí fue donde pudimos encontrar y donde hay muchísimas ya otras empresas que hacerlo. Entonces creo que estas comunidades de emprendimiento que son nacientes en Latinoamérica apenas van a tener un efecto muy fuerte en los siguientes 5 años. Al final lo que necesitamos son estos efectos donde salgan muchísimas empresas, no todas tienen que ser exitosas, pero esta diseminación de talento y de información realmente tiene un efecto positivo, que ya lo tiene en Silicon Valley, ya está establecido allá, pero no hay ninguna receta secreta que ellos hayan hecho que nosotros no podemos hacer. Ahora, tengo una pregunta para los dos y quiero animar a la gente a poner sus preguntas usando el hashtag #DisruptEcuador. Mi pregunta para ti, Jorge, es, en un mundo en que Miraculous tiene cobertura en todo el mundo y que está disponible en países como Ecuador y en países en África, ¿cómo ves
el cambio para los ciudadanos? O sea, ¿qué va a ser la gran diferencia? Y Wilson, quisiera preguntarte, dado que tú trabajas muy de cerca con niños con cáncer, ¿cómo ves tú la aplicación de esta tecnología en cambiar, digamos, el camino que tienen que traspasar muchos niños y muchos adultos cuando se enteran, desde el momento que se enteran hasta su recuperación o cualquier otra consecuencia? Empecemos con Jorge. Pues hoy en día creo que ya cada vez estamos más familiarizados con los wearables, ¿no? Tenemos el Apple Watch y demás, y podemos ver cómo está nuestro ritmo cardíaco, y está interesante. Pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta también cómo está nuestro cuerpo. Nosotros no nos enfermamos de un día al otro. Algo empieza a cambiar internamente lentamente. Entonces, si podemos de manera constante y de manera permanente conocernos a nivel genético, a nivel molecular, cómo funcionamos mejor, qué comida nos cae mejor, qué ejercicio nos cae mejor, algo cambió dentro de mí. Entonces, muy probablemente las enfermedades del futuro quizás sean distintas, porque las que tenemos en el presente van a ser completamente manejables. Sí, en nuestro país, lastimosamente, el acceso a la salud para niños y niñas con cáncer está centralizado en 4 ciudades, que son Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Los niños de las zonas rurales y de las provincias deben movilizarse. El diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno sigue siendo un gran desafío. Yo acabo de regresar de Pastaza y acabo de evidenciar el caso de una pequeña para quien tardamos más de 3 años en darle un diagnóstico, generándole un dolor terrible, no solo a ella, sino también a su entorno familiar y social. Una vez más, yo quiero comprometerte, Jorge, a que este tipo de tecnologías las podamos implementar a la brevedad posible en nuestro país, en nuestro territorio. El poner este tipo de tecnología al alcance de zonas rurales, zonas remotas, creo que es lo que va a permitir generar un proceso real de transformación social que tanto nosotros añoramos para nuestra sociedad. Pero hay 2 preguntas que creo que están conectadas. Cuando tú, Jorge, lanzas un producto como Miraculous, no puedes usar el modelo de simplemente lanzarte en un país y empezar a operar. Obviamente tienes que pasar por un proceso de validación. Entonces hay una pregunta por Carlos Flores, que pregunta si ha sido validada por organismos de salud internacional, y luego por Pablo, quiere saber qué dirías a las personas que sanitizan los estudios y modificaciones genéticas. Entonces, uno es sobre, digamos, su capacidad de poder operar, y el otro es sobre, digamos, los estudios y las modificaciones que puede haber y toda la controversia que viene con eso. Sobre la primera pregunta, nosotros trabajamos, sí, con institutos, la FDA o en el caso de México con COFEPRIS, precisamente para poder diseñar nuestros estudios clínicos de la mano con ellos. También trabajamos con farmacéuticas y con otros institutos de salud que ellos ya pasaron ese proceso. Nosotros simplemente lo estamos automatizando, le estamos ayudando a reducir el costo. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica es definitivamente nuestra prioridad. Somos 3 fundadores, de los cuales 2 somos latinoamericanos, y es donde quisiéramos empezar, pero hoy en día estamos haciendo principalmente casi todas nuestras pruebas en Estados Unidos. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que es un tema completamente controversial, es un tema que ya nos llega a pensar con ya no una división de clases que tiene que ver con quizás con nivel socioeconómico o algo, sino con realmente humanos que son distintos a otros, y eso creo que es un tema súper peligroso. Creo que ahí sí realmente ya podríamos llegar a hablar de unos humanos que son superiores que otros. Y obviamente, ¿quiénes van a poder hacerse eso? Los que tengan el acceso y los recursos para poder hacerlo. Entonces creo que es algo peligrosísimo, y es algo que tecnológicamente hablando se va a poder hacer muy pronto, y creo que las discusiones tendrían que empezar, y ya empezaron en algunos países y en algunos laboratorios al respecto. Wilson, cuando tú escuchas de estos tipos de innovaciones, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dado tu contexto, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de ser una organización que atiende a las personas con cáncer? Bueno, yo creo que está cambiando la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que interrelacionamos los unos con los otros, y esto sin duda abre la puerta a la construcción de sociedades mucho más arraigadas, democracias mucho más profundas, ¿no? Yo creo que justamente este evento busca eso, ¿no? Poner al servicio de la comunidad y despertar este sentimiento creativo de poder hacer algo por alguien con quienes mantenemos una historia compartida. Yo, en lo personal, tengo una historia muy profunda alrededor del cáncer, y creo que justamente de eso se trata, ¿no? Poner al servicio de la gente que más nos necesita todo lo que ya existe dentro del ecosistema tecnológico.
Yo además quería compartir brevemente que estamos impulsando como la Red Nacional de Organizaciones de Pacientes el primer proyecto de ley orgánica que nace desde la comunidad, desde la sociedad, un proyecto de ley orgánica que también pasa por la prevención. Un poco la invitación es a que la gente firme. No se olviden de firmar, tenemos hasta el 18 de noviembre como plazo para poder recoger más de 100,000 firmas y esto va a permitir que la ciudadanía empoderada logre generar cambios transformadores en esta lógica integral de poder luchar contra esta enfermedad que, como decía Jorge, nos afecta a todos los seres humanos. Las próximas preguntas son sobre el desarrollo de la tecnología en sí. Beto Antonio quiere saber cómo aprendiste, Jorge, y sobre los temas de salud y quién en tu equipo te asesora en los temas de medicina. Y Jacobo Moreno quisiera saber un poco más sobre los test que están haciendo. Hablaste un poco sobre lo que están haciendo con cáncer del estómago. ¿Cuáles otros tests están haciendo para validar la tecnología? Somos 3 fundadores en la empresa. Yo llevo la parte de ingeniería, yo soy ingeniero en sistemas electrónicos, entonces principalmente el hardware, el software y el firmware. Y mi socia, ella es bióloga molecular, ella lleva toda la parte de ciencia. Y además tenemos también un equipo de 20 personas, algunos expertos en estudios clínicos y también trabajamos con algunos consultores que nos ayudan en esta parte. Entonces, definitivamente creo que algo muy importante para emprender es saber para qué eres bueno y saber dónde tienes tus limitantes y rodearte de gente que te pueda apoyar en eso. Principalmente lo que hacemos es trabajar con farmacéuticas o con hospitales que ya tienen algo validado. Es donde nosotros podemos agregar mejor valor y estamos trabajando con alguna... Es un poco confidencial, entonces no sé qué tanto puedo decir, pero sí, esa va a ser la primera prueba. Cáncer de estómago es lo que pude compartirles, no va a ser la primera prueba que vamos a lanzar, pero sí vamos a lanzar otras que todavía no puedo compartir. Ya, quisiera que los dos hablen un poco sobre la detección temprana. Aquí en Ecuador y me imagino en México y en otros países en América Latina, uno de los factores que determina tanto sobre tu vida es dónde naces, ¿no? Y dónde vives. Entonces nosotros sabemos que estando en Quito o Guayaquil con acceso a, digamos, la mejor tecnología que ofrece el país, la detección temprana aún es importante. Quisiera, Jorge, que tú hables un poco desde tu punto de vista científico sobre qué podemos hacer si podemos lograr detectar el cáncer en una etapa mucho más temprana. Y Wilson, quisiera que hables un poco sobre los retos que tienen la gente en las zonas rurales para poder lograr esa detección temprana. Hace 1 año y medio salió un estudio muy controversial que decía, en la revista Science, que decía que una tercera parte del cáncer tiene que ver con alguna mutación genética, una tercera parte con estilo de vida y una tercera parte con mala suerte. En la parte de estilo de vida creo que nos queda clarísimo, el 80% del cáncer de pulmón es completamente prevenible con estilo de vida, pero solamente el 4% de cáncer de mama es prevenible con estilo de vida. Entonces, realmente no todos los cánceres son iguales, pero si tenemos claro el estilo de vida, si con este tipo de pruebas podemos saber nuestros antecedentes genéticos y saber a qué somos propensos o no, entonces ya sabemos también cómo desenvolvernos en el mundo. Pero ese otro tercera parte, que es mala suerte, a falta de decir no sabemos qué está sucediendo, si nos pudiéramos diagnosticar, si pudiéramos hacernos pruebas constantemente y nos diagnosticara más tempranamente, pues nuestras chances de sobrevivir, como les mostré, es un 90% versus un 0%. El sufrimiento para nosotros, para nuestras familias y para nuestras billeteras es muchísimo menor cuando podemos diagnosticarlo temprano. Si bien el cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, sí es una enfermedad vencible. El problema en nuestro país radica sobre todo en que los niños y niñas con cáncer abandonan el tratamiento. Y abandonan el tratamiento por razones multifactoriales, económicas, sociales, culturales y también emocionales. En este sentido, los pacientes no solo luchan contra la enfermedad, luchan también contra la pobreza, contra la injusticia, contra la intolerancia y contra la discriminación. En zonas rurales, en la Amazonía, por ejemplo, los niños tienen que movilizarse, ¿no?, para poder llegar a la ciudad más cercana, quizás la ciudad del Puyo, por poner un ejemplo. Tienen que coger un bus y el bus pasa solo una vez al día, quizás solo en la mañana, y para poder llegar al Puyo tardan pocas horas, ¿no? Luego las derivaciones a la siguiente ciudad, que puede ser Ambato, luego a Quito,
y bueno, claro, la pérdida de información en el proceso, ¿no? Yo creo que esos son bastantes de los desafíos que nosotros tenemos y nuevamente poner al servicio de la comunidad la tecnología, poner al servicio de las personas y sobre todo de los niños, creo que va a cambiar la lógica en la que estamos enfrentando esta enfermedad. Bueno, cerrando esta presentación, la razón que queríamos que Wilson nos acompañe es que nos da mucha esperanza ver lo que Jorge y Miraculous están haciendo, digamos, a nivel macro, y hay otros innovadores y emprendedores que están trabajando a nivel local para erradicar el cáncer y tratar con todas las consecuencias negativas que tiene en nuestra sociedad. Si desean más información sobre Miraculous, es miraculous.com y la Fundación CeciliaRibandinera.com. Como acuerdo contra el cáncer.org en la campaña de recolección de firmas que busca llegar con el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer. Muchas gracias a los dos. Un aplauso.